Revelado el escalofriante secreto de lo que ocurre en la cama de mi hermana cuando no está. 13 años. Diego siempre supo que su hogar era un refugio, un rincón en medio de la adversidad. Durante el día, las risas de él y su hermana Valeria llenaban el pequeño departamento en Ciudad Juárez, pero al caer la noche, el aire se cargaba de una inquietud que le erizaba la piel. Valeria, su hermana mayor, trabajaba hasta tarde en una tienda de conveniencia, y cada vez que ella cerraba la puerta tras de sí, un frío inmenso se apoderaba de la casa. Los murmullos comenzaban, esa melodía tenue y susurrante que se escabullía como un viento helado desde su habitación. Al principio, Diego pensó que eran simples ruidos, tal vez el viejo ventilador que crujía o el roce de algún objeto en la oscuridad. Pero con cada amanecer se dio cuenta de que Valeria regresaba más cansada. Su mirada, antes llena de vida, se había vuelto opaca, como si una sombra se hubiera posado sobre ella. Se sentía impotente al verla perder su esencia, y el secreto que envolvía a su hermana se comenzaba a transformar en una pesadilla. Una tarde, Diego encontró a don Ramón, el anciano del barrio que siempre hablaba de leyendas olvidadas. Mientras se sentaban en la esquina polvorienta bajo el sol abrasador, don Ramón le contó sobre el demonio del sueño, una criatura aterradora que se alimenta de la energía de aquellos que trabajan de noche. Cuando cae la noche se despierta, advertía el viejo con voz grave, dejando caer el peso de sus palabras como si fueran piedras en el alma de Diego. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Valeria estaba siendo devorada por este ser? Su mente se inundó de imágenes de sombras danzantes y ojos brillantes en la oscuridad, y su determinación creció. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la oscuridad consumía a su hermana. Esa noche, armado de valor y un pequeño teléfono celular, Diego decidió hacer vigilancia. Se escondió en un rincón oscuro de la casa, la respiración entrecortada, esperando que la noche revelara sus secretos. A medida que el reloj marcaba la medianoche, el silencio era tan espeso que podía oír el latido de su corazón. De repente, el crujir del suelo hizo eco por el pasillo y Diego sintió que el terror le apretaba la garganta. Luego, un grito ahogado resonó desde la habitación de Valeria. Su cuerpo se tensó al instante. Con un salto, corrió hacia la puerta. Al abrirla, la oscuridad lo recibió como un manto frío. La cama de Valeria estaba vacía, pero en el aire había una presencia, como un aliento helado que lo envolvía. Diego se congeló, su mente gritando que debía escapar, pero algo lo mantenía en su lugar. Una sombra densa se dibujaba en el rincón, pulsando con una energía inquietante. En ese instante, Sandra, su madre, llegó a la escena. «Diego, ¿qué pasa?», preguntó, pero él no podía dejar de mirar la sombra que se desvanecía. El rostro de Valeria apareció por la puerta, más pálida que nunca, como una máscara de horror. La confusión en sus ojos reflejaba la desesperación de Diego. La sensación de que algo terrible estaba sucediendo se intensificó. La comunidad en la que vivían parecía estar marcada por un secreto oscuro, y cada adulto que él preguntó lo miraba como si él fuera el loco. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Diego sintió que la presión de la noche se cernía sobre él. Se encontraba al borde de descubrir un abismo oscuro, un secreto que podría debilitar los cimientos de su hogar. Ahora sabía que no podía ignorar más la lucha de Valeria.
¿Estaba realmente enfrentándose a algo sobrenatural? La amenaza acechaba no solo en la oscuridad, sino silenciosamente en su propia familia. Con el pulso acelerado y una mezcla de terror y determinación, se preguntó si tendría el valor para deshacer el entuerto que envolvía a su hermana. Mientras la sombra parecía cobrar forma a su alrededor, la pregunta era clara. ¿Podría salvarla antes de que el demonio del sueño se la llevara para siempre? Diego no podía apartar la vista de Valeria. Ella, con su piel pálida y ojos hundidos, parecía haber regresado de un lugar más oscuro que la noche misma. La tensión en el aire era palpable y un murmullo sutil continuaba resonando en su mente. La pregunta eterna de si estaba realmente sola lo asfixiaba. No podía aceptar que el temor lo hubiera vencido en su propia casa. «¿Diego? ¿Qué te pasa?», Valeria murmuró, su voz entrecortada, como si le costara hablar. Aquello lo sacó de su trance. «No, no es eso. Necesito saber...». Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que debía revelarle su descubrimiento, el extraño anciano y la leyenda del demonio. «¿Necesitas algo?», insistió ella, pero su mirada perdida no mostraba la familiaridad que él recordaba. Era como hablar con un eco. La habitación estaba fría, y con cada instante que pasaba, Diego sentía que la sombra se acercaba. Valeria comenzó a moverse lentamente hacia él, como si un hilo invisible la atara a las tinieblas del rincón. Las campanas de la iglesia cercana sonaron en la distancia, una señal de que medianoche había llegado, pero el sonido solo aumentaba su ansiedad. «No quiero que me toques», dijo Diego, retrocediendo al ver cómo la sombra parecía crecer detrás de ella. «No te estás comportando bien, Valeria». Ella lo miró, la confusión surgiendo como olas de un océano tempestuoso. «Diego, eres mi hermano, debes confiar en mí», urgió. Pero había una fragilidad en su tono, una especie de desesperación que le hizo retroceder más. Sin embargo, la desconfianza no era la única emoción que lo consumía. Recordó las historias de don Ramón sobre madres que no reconocen a sus hijos, y al demonio del sueño que roía la esencia de los vivos. Esa no era su Valeria. «¿Dónde has estado?», gritó, su voz resonando en las paredes de la habitación. Valeria se estremeció, como si un poder desconocido la empujara hacia atrás. «Tuve que...». No pudo terminar la frase. Entonces, el terror se apoderó de Diego cuando notó que la sombra ya no estaba oculta. Se había deslizado adelante, formando una figura ominosa al fondo de la habitación. Era casi humanoide, con un brillo cruel que reflejaba en sus ojos. «El demonio del sueño». Apenas pudo susurrar. La figura se movió, acercándose lentamente hacia Valeria. Diego sintió como una helada corría por su espalda, le helaba la sangre. Se había movido demasiado cerca de lo que consideraba su refugio. Las luces empezaron a parpadear, y el aire olía a polvo y miedo. «Valeria, muévete», gritó él, pero ella estaba paralizada, atrapada en una red construida por el horror. El demonio extendió su mano hacia ella, y ese simple movimiento hizo que Diego entrara en pánico. Corrió hacia su hermana, pero el umbral parecía extenderse a medida que se acercaba. Un grito ahogado salió de sus labios, como si la oscuridad misma lo estuviera atrapando. Valeria finalmente reaccionó, pero no para huir. Se giró, mirando a Diego con ojos que ya no eran los suyos. «No puedo contenerlo», murmuró, y la sombra se movió como si respondiera a su voz. Diego temía lo peor, no solo por perder a Valeria, sino porque el monstruo había decidido que su propia energía sería su próxima víctima. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Un destello de luz provenía de su celular en el suelo, aún encendido. Se lanzó hacia él, la desesperación empujándolo hacia adelante. Mientras sus dedos rozaban el dispositivo,
Sintió que el aliento frío del demonio ya le acariciaba la nuca. En un último acto de valentía, levantó el teléfono con la esperanza de captar la atención de Valeria. «Mira, Valeria, mírame», gritó, pero mientras lo hacía entendió que había algo más, que la sombra no era solo un ser oscuro, sino un recuerdo que alimentaba el dilema que enfrentaba. ¿Era él quien podía salvarla o solo sería una extensión de aquellos momentos perdidos? La sombra se acercaba más. «¡Te salvaré!», bramó Diego, pero lo que se apoderaba de su voz resonaba en un eco sombrío, y en ese instante supo que el verdadero terror estaba por comenzar. Mientras el teléfono proyectaba un brillo tenue, los ojos de Valeria se llenaron de una tristeza infinita. Y a través de su mirada, Diego entendió que romper la conexión podría significar perderla para siempre. ¿Podría realmente desvincular su destino del demonio del sueño, o sería al final una fuera parte de esa oscuridad? La noche aún estaba joven, y el verdadero enfrentamiento apenas estaba por llegar. Diego sentía la piel de gallina mientras el demonio se acercaba. Las sombras danzaban intermitentemente en la habitación, como si el mismo espacio estuviera temblando con el terror que lo invadía. El frío se había convertido en un abrazo gélido alrededor de su corazón, que latía frenéticamente como un tambor señalando el final inminente. «¡Valeria!», gritó él nuevamente, su voz rasgada, pero a su hermana ya no parecía alcanzarle. Los ojos de ella eran abismos sin fondo, su rostro una máscara pálida de desesperación. La sombra se detuvo justo delante de ella. Su figura estaba dibujada con un aura de malevolencia. Diego sintió un sudor frío deslizándose por su frente. «Esto no está bien». «No eres tú, Valeria», murmuró. Pero su voz se ahogó en el eco de la habitación vacía. Valeria, inmóvil, pareció escuchar algo en su interior, como si el demonio estuviera hablando. Él necesita de mí, no puedo detenerlo», empezó a musitar, llenando el aire con una fragorosa confusión que amenazaba con romper la cordura de Diego. «No puedes permitir que te consuma». Diego retrocedió un paso, sintiéndose impotente mientras ella se desvanecía frente a él. La última chispa de su hermana se extinguía lentamente. El demonio sonrió, un gesto que heló su sangre. Era una sonrisa que prometía sufrimiento y un futuro sombrío. El celular vibró peligrosamente en el suelo. Diego, buscando ayuda, se abalanzó hacia él, sus manos temblorosas apretando el dispositivo. Conmovido, encendió la luz y enfocó la pantalla hacia Valeria. «Mira, por favor, mírame. Eres más fuerte que esto». Los ojos de Valeria parpadearon. La luz parecía romper un poco el hechizo. La sombra, ahora ofendida, se movió con rapidez hacia Diego. Era como un depredador acechando a su presa. «¡No te acerques!», aulló Diego levantando el teléfono como si fuera un escudo. La luz parpadeante brillaba intensamente, pero apenas si logró rechazar los oscuros tentáculos que buscaban alcanzarlo. Valeria hizo un esfuerzo visible por luchar. «Diego, ayúdame». Su voz se elevó por encima del rugido del demonio, casi desgarradora. Pero al mismo tiempo, una parte de ella parecía desvanecerse en la oscuridad, como un susurro que se pierde en el viento. «Confía en mí, hermana. Tú no estás sola». Su determinación lo abrumó mientras presionaba los dedos sobre la pantalla con más fuerza. Pero pronto se dio cuenta de que necesitaba más que una luz. Necesitaba confrontar lo que había dentro de ella. «¡Tienes que pelear! ¡Rompe el hechizo!», gritó, y en ese instante sintió el aire vibrar alrededor de ellos. Las sombras comenzaron a chocar, mientras una guerra entre la luz y la oscuridad estallaba a su alrededor. Diego nunca había creído en lo sobrenatural, pero lo que sucedía a su alrededor desbordaba la lógica. Las luces del cuarto comenzaron a centellear esporádicamente, cayendo en un patrón sincopado, creando un ancestral canto de agitación. Valeria luchaba,
una batalla muda en su interior. El demonio, sin embargo, no se rendía. La sombra parecía alimentarse de su desesperación. «Soy yo, tu hermano», exclamó Diego. «Recuerda cuando éramos niños, Valeria. Recuerda las risas, las promesas. No dejes que esto te destruya». Su corazón se desgarraba al ver que el rostro de Valeria luchaba por volver a la vida, a la cordura. La sombra se retorcía, un caos en constante cambio, buscando deslizarse entre ellos. Diego, sin pensar, camina en círculos, alzando el teléfono hacia la figura oscura. «Tú no eres su dueño». La rabia en su voz resonó con autoridad. Valeria, aún en batalla, tomó un paso hacia Diego. «Diego, no sé si puedo...» Su voz temblorosa resonaba con dudas, y la sombra se acercó con más fuerza, dispuesta a tragarse toda la luz. «Eres más fuerte que esto». Su fervor se expandió como un grito desesperado, pero el pozo profundo en sus ojos lo decía todo. El demonio la abrazaba como un amante. Diego sintió un empujón helado, como si un instante de calma anterior se hubiera transformado en el más oscuro de los finales. Se dio cuenta de que la conexión entre ellos era el único hilo que les mantenía cerca de la esperanza, un hilo que se retorcía entre la vida y la muerte. El aire estaba cargado de terror, y la sombra, al ver el dilema, comenzó a reírse, una risa que llenó el espacio con una tensión que estrujaba el corazón. «No dejaré que te lleve», gritó Diego, y en su determinación se lanzó hacia adelante con la esperanza de ondear la luz como un faro en la tormenta. Pero entonces el demonio se abalanzó sobre él, y en ese instante una revelación impactante llegó a su mente. ¿Qué haría si al pelear por Valeria se perdía a sí mismo en el camino? ¿Podría realmente salvarla o solo empeoraría las cosas para ambos? El tumulto del conflicto iluminó la habitación en un espectáculo aterrador. Diego sentía que cada latido lo empujaba más lejos de la realidad, mientras un estremecimiento recorrió su cuerpo al mirar la cara de Valeria transformarse nuevamente. Pero ahora, entre la desesperación, se asomaba un destello de lucha. La noche aún guarda muchos secretos en las sombras. ¿Podría Diego realmente enfrentarse al demonio y en el proceso desentrañar lo que había atrapado a Valeria en las sombras de su propia mente? La tensión estalló como un relámpago en una tormenta. La respuesta estaba a punto de revelarse. Diego sintió cómo la presión del aire se intensificaba a su alrededor, como si lo atrapara en una trampa invisible. El demonio lanzaba risas cáusticas, burlándose de su desesperación, mientras un torbellino de sombras se enredaba en la habitación. La luz del teléfono tambaleaba, su amoroso resplandor ya no parecía suficiente para enfrentar tanta oscuridad. «Valeria, escúchame», susurró casi como un rezo, intentando mantener la calma en medio de la tormenta. «Recuerda nuestra infancia. Recuerda el abrazo de mamá, los días de juego en el parque. Eres más fuerte que esto». De repente, las sombras parecieron detenerse, como si las palabras resonaran en un eco angustiante. Los ojos de Valeria parecieron titilar, como si un fragmento de luz llegara a ellas. Diego se aferró a esa chispa con toda su alma. «Juntas, Valeria, podemos hacerlo juntas, tú y yo contra el demonio». Pero la sombra se revolvió en respuesta. Se acercó un remolino de oscuridad que zumbaba en su oído. «Eres el que trae la desesperación, niño», murmulló con una voz que parecía crujir como huesos rotos. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No, eres tú, demonio, quien los atormenta. Tu poder no puede superar el amor de una hermana». En ese instante, un destello de luz más brillante emergió de la pantalla del teléfono, iluminando el rostro de Valeria. Con eso, volvió a mirar a su hermano, su mirada ansiosa y aterrada. «Diego, estoy tan asustada». «Lo sé, pero no estás sola. Pelea. Eres Valeria, mi hermana. Siempre has sido fuerte.
piensa en todo lo que hemos superado juntos, gritó con desesperación. Las luces chisporroteaban, retumbando en un conflicto visual entre la luz y la oscuridad. Valeria pareció tomar aliento, su cuerpo tembloroso comenzando a despejarse de la voz del demonio. Yo quiero luchar, quiero vivir. Pero el demonio dejó escapar una carcajada ominosa, como si la declaración de Valeria fuera un insulto. Esa luz es solo un débil faro en la vastedad de la noche. Puedo regresar a ella y despojarla de tu amor, niño. Diego, sintiendo una rabia ardiente, levantó aún más el teléfono como si fuera una espada. No dejaré que te lleve. Valeria está aquí, y la lucharé hasta el final. Su voz resonaba con una fuerza que no sabía que poseía. El aire vibraba con tensión, una electricidad que prometía el choque inminente de fuerzas opuestas. Con cada palabra, el horror tomó forma a su alrededor. Las paredes comenzaron a temblar, como si los propios cimientos estuvieran luchando contra el poder maligno. Valeria, piensa en nuestra familia. Piensa en todo lo que has querido lograr, insistió, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, haciéndose cada vez más urgente. El demonio, furioso, se lanzó hacia Diego, pero él no se movió. Esa luz, esa conexión inquebrantable con su hermana, lo mantenía firme. Un deseo profundo brotó en su pecho: salvar a Valeria. «Eres fuerte, tú puedes», gritó, y mientras lo hacía, un estallido de luz emanó del teléfono, un rayo que desgarró las sombras, iluminando de repente toda la habitación. La risa del demonio se detuvo, asustada ante el resplandor. Valeria finalmente dio un paso adelante, su voz resonante. «No, yo soy Valeria, y no te temo más». La sombra retrocedió, tambaleándose ante la fuerza de su declaración. Diego sintió que la desesperanza comenzaba a ceder, pero en un súbito giro, el demonio lanzó un grito ensordecedor que parecía rasgar la misma tela de su mente. «No acabarás conmigo tan fácilmente». Los ecos de su furia llenaron cada rincón, retumbando como truenos. Las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez había una chispa, una nueva energía que brotaba del propio corazón de Valeria, que brillaba intensamente mientras luchaba por liberarse. «¡Juntos! ¡Diego! ¡Juntos!», aulló, mientras parecía comenzar a retomar el control. Entonces Diego sintió que el suelo bajo él se sacudía. La habitación se desvanecía y el aire se volvía más denso, como si estuvieran en medio de una tormenta en el corazón del caos. «¡No, Valeria!», gritó, luchando por permanecer en el presente. En medio de la contienda, una puerta se abrió entre las sombras, revelando un paisaje turbulento, brillante y aterrador. Un vestíbulo oscuro, donde los susurros del pasado atormentaban a Diego, revelando secretos que jamás imaginó. Mientras las sombras comenzaban a absorberlo, se giró hacia su hermana, un grito apagado en su garganta: «¡Valeria!». Pero cuando la miró, su expresión comenzó a cambiar una vez más, y en sus ojos vio más que miedo. Vio la verdad de lo que había en el fondo de la cama de su hermana, la verdad que podría desatar el horror final. Diego sintió cómo una ola de pánico lo invadía. La mirada de Valeria, aunque determinada, ahora tenía un tinte de preocupación que lo helaba por dentro. «¿Qué hay en el fondo de tu cama?», preguntó, su voz temblorosa, casi inaudible. La habitación, aún llena de sombras danzantes, parecía encoger a su alrededor. Valeria se mordió el labio, como si recordarle causara dolor. «Lo que hay ahí no es solo un secreto, Diego. Es algo que hemos ocultado desde que éramos niños, algo que creemos que es solo un recuerdo». Un crujido resonó en la oscuridad, como si el mismo demonio estuviera escuchando, esperando aprovecharse de su vulnerabilidad. «Tienes que decirme, ahora», exigió, la desesperación apretando su corazón como una garra. Las sombras comenzaron a girar más rápido.
su forma tomando vida propia, arrastrando ecos de risas y susurros desgarrados. Valeria cerró los ojos, concentrándose mientras el horror vertiginoso las envolvía. Siempre creí que era solo una historia, algo que nuestra madre nos contaba para asustarnos de lo que habíamos hecho. Pero no, en el fondo de mi cama hay un muñeco, uno que creímos haber perdido. Un muñeco que no está solo. ¿Un muñeco?, preguntó Diego con los ojos cada vez más abiertos. Pero no necesitaba esperar. La voz de Valeria se hacía más clara, rica en miedo. No era un muñeco normal, Diego. Sus ojos brillaban con una luz, y cuando estaba cerca podía oír susurros. Susurros que me decían que debía entregarte, que debía dejarte ir. El mundo alrededor de ellos comenzó a girar, y con cada palabra de Valeria, la presión del aire aumentaba, como si la habitación misma estuviera a punto de colapsar. «No, debemos hacer frente a esto, Valeria. Puedes ser fuerte, como dijiste. Podemos enfrentarlo juntas», rogó él con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Un grito desgarrador del demonio hizo eco en la habitación como un trueno rabioso que rasgaba la noche. «No hay lugar para la esperanza. Descubrirás la verdad, sí, pero a un alto precio». Las sombras, ahora un torbellino oscuro, comenzaron a girar a su alrededor como un tornado de maldad. Diego apretó el teléfono, como si de él dependiera su vida y la de su hermana. «Recordemos los buenos tiempos, Valeria, lo que éramos antes de todo esto. Lucha por ello». Valeria asintió con la cabeza, pero su mirada se tornó sombría. «¿Y si lo que encontramos no nos libera, sino que nos atrapa más en su mundo?» El aire se volvió frío. El silencio se hizo palpable. Un susurro, casi imperceptible, emergió de las sombras. «No estás sola, Valeria. Nunca lo estuviste. Escóndete en su luz, sigue su voz y déjalo llevarte. Esa es la verdad». «¡Cállate!», gritó Diego, desenvainando su voz contra el demonio. Pero en ese momento el suelo se partió y una grieta se abrió, revelando un abismo oscuro donde se escuchaban gritos, lamentos de aquellos que habían sucumbido. «¡Valeria! ¡Agárrate de mí!». El horror y la desesperación lo invadieron. ¿Era esto lo que la hermana había estado tratando de ocultar? Se sintió impotente. Tal vez era él el que había traído el peligro a la vida de Valeria. Mientras la oscuridad lo devoraba, un brillo surgió de su teléfono. La luz parecía acumular fuerza, como si respondiera a su clamor interno, alimentándose de su valentía y de la determinación de Valeria. «Nunca me dejaré llevar. Yo soy Valeria», gritó, y con esas palabras una ola de luz estalló de su teléfono, resplandeciendo como un faro en la tormenta. Pero el demonio no se detendría sin pelear. Lo que has liberado es solo el comienzo. Una mueca burlona se formó en su rostro de sombras, mientras las imágenes de la infancia de Diego y Valeria emergían en el aire, entrelazándose con el horror de la realidad. «Diego, lo que viene es solo el inicio de lo que hemos hecho». Pero su voz fue opacada por la risa del demonio, quien absorbía el poder de la luz, volviéndose más fuerte y temible, listo para enfrentarse a ellos en su verdadero horror. Entonces, cuando el caos parecía alcanzar su clímax, Diego vio una imagen familiar en la espiral de sombras. El muñeco. Su rostro de yeso, sus ojos, como dos luces anaranjadas, brillaban con una intensa desesperación. La clave estaba allí. Ese es el precio. ¿Acaso está contigo? La sombra del demonio se detuvo, mirándolo intensamente. Todos se lo llevarán al abrir esa puerta. Preparemos el camino para el verdadero terror. Las palabras resonaron en su mente, y antes de que pudiera siquiera procesar, un grito desgarrador atravesó la habitación. Su hermana había desaparecido detrás de la puerta gris que se acababa de abrir. La verdad se acercaba. ¿Qué esperaría al otro lado de aquel abismo?
¡Valeria! No hubo respuesta. Solo la risa burlona del demonio que se intensificó, resonando como un eco aterrador, prometiendo que lo peor estaba por venir. Diego quedó paralizado, su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La puerta gris estaba allí, invitándolo a cruzar, pero la risa del demonio lo mantenía anclado en su lugar. Pasaron segundos, o tal vez minutos, antes de que la lucidez regresara a su mente. ¿Qué hice? ¡Por favor, Valeria!, gritó nuevamente, su voz casi quebrándose. La habitación se oscureció más, como si de repente la luz no pudiera soportar la desesperación de Diego. Su mente se llenó de imágenes del muñeco, de su rostro pálido y sus ojos brillantes que parecían desear algo más que compañía. ¿Acaso estaba buscando almas? ¿Era eso lo que Valeria había tratado de advertirle? El eco de la risa del demonio se deslizaba como un viento helado por la habitación, penetrando en sus huesos. ¿Vas a entrar o vas a quedarte ahí parado, esperando a que venga la oscuridad por ti? La elección es sencilla, pero el adiós será doloroso, susurró la sombra, acercándose un paso más hacia Diego. Con cada palabra el miedo se transformaba en ira. Diego apretó su teléfono como si fuera un salvavidas. Sabía que debía actuar antes que la sombra se lo llevara todo. «No me voy a rendir, no voy a dejar que te lleves a Valeria», gritó, y dio un paso hacia la puerta. Pero entonces la sombra se rió con desprecio, resonando en la habitación. «Valeria es mía, querido niño. Ella siempre fue mía. He estado esperando por esto por mucho tiempo. Abre la puerta y verás lo que realmente se oculta detrás de los recuerdos». A pesar del terror que lo invadía, las palabras le dieron valor. Diego respiró hondo, acumulando coraje. Tenía que entrar, tenía que enfrentarse a lo desconocido. «Si quiero salvarla, debo ser valiente», pensó. Tomando impulso, dio un paso hacia la puerta, apenas sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra mientras atravesaba el umbral. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas, como un sepulcro sellado. La oscuridad lo envolvió y el aire se volvió denso, casi palpable. De repente se encontró en una habitación que no era familiar. La luz era difusa, titilante, y el aire olía a polvo y a años olvidados. Las paredes estaban cubiertas de juguetes viejos, y en el centro, en un pequeño altar, estaba el muñeco. «El muñeco», murmuró Diego, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero algo no estaba bien. Los ojos del muñeco, antes apenas un brillo a lo lejos, comenzaron a iluminarse con un fulgor amenazante. «¿Viniste a jugar?», susurró una voz que resonó como un eco en la habitación, llenando el aire de una risa escalofriante. «¡Valeria!», gritó Diego, buscando entre las sombras a su hermana, pero una neblina espesa lo rodeó, haciéndolo tambalear. «¡Responde!». La risa se volvió más fuerte, llenando su mente de ecos de la infancia, momentos que nunca creyó recordar. «Ella es parte de mí ahora. La has perdido, Diego. Has abierto la puerta a lo que ni tú ni ella podrían soportar». Dando un paso adelante, por impulso, Diego se abalanza hacia el muñeco. «No voy a dejar que te la lleves». Pero a medida que se acercaba, sus ojos supieron lo que significaba ese brillo. La sala comenzó a girar, y de repente las risas de los años infantiles se tornaron en lamentos desgarradores. Escuchó voces llamándolo, advirtiéndole de un peligro latente. Las sombras se retorcían a su alrededor, intentando atraparlo, como serpientes al acecho. Se dio la vuelta, pero la salida ya no estaba. La puerta se había desvanecido. «Estás atado a mí», rió el muñeco, y Diego sintió cómo su cuerpo se tensaba, su voluntad comenzando a desaparecer en una niebla oscura. «¡Valeria!», gritó, pero lo que vino fue solo un eco lejano.
el horror creció y sintió que una corriente de desesperación lo amenazaba, abriéndose con cada palabra que pronunciaba el muñeco. Siempre me has temido, y ese miedo te condenará. Y cuando pensó que todo estaba perdido, escuchó un susurro familiar en el fondo de su mente, la voz de Valeria. Lucha, Diego, no te dejes llevar. Las palabras actuaron como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Diego repitió su nombre, su voz ahora una explosión de audacia. Valeria, estoy aquí, no te he olvidado, no lo haré. Al pronunciar su nombre, sintió cómo el ambiente cambiaba. Las sombras retrocedieron unos pasos, como si una luz invisible comenzara a surgir entre ellos. Puede ser que el vínculo entre ellos fuera la clave para despejar el horror. Entonces, una figura emergió de la oscuridad, su forma familiar, pero distante. «Diego, déjame salir, juntos podemos hacerlo». Era la voz de su hermana, ofreciendo el último rayo de esperanza. Sin embargo, el muñeco sonrió, y la risa en sus ojos se volvió cada vez más amenazante. «No te acuestas con ella, antes deberás enfrentar lo que hiciste. ¿Estás listo para descubrir la verdad?» La oscuridad se abalanzó nuevamente sobre Diego, llenando su mente de imágenes perturbadoras. Cada recuerdo de su infancia, cada risa, cada llanto, lo atrapaban en un torbellino de terror. La pregunta resonó en su mente como un grito desesperado que le congeló las venas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvarla? Justo cuando pensó que el abismo lo consumiría, un golpe ensordecedor apareció. ¿Era la puerta o el final de sus esperanzas? «No puedes escapar del pasado», bramó el muñeco mientras la negrura lo tragaba. Pero ¿qué secreto escondía de verdad su infancia? Diego debía actuar rápido. La luz de su teléfono palpitó nuevamente. ¿Sería su única oportunidad? ¿Era realmente un faro de esperanza o una trampa más en este macabro juego? «Valeria, agárrate de mí. Estamos juntos en esto». La luz creció, revelando un nuevo pasadizo. Pero ¿sería la salida o el principio de un nuevo tormento? La oscura risa del muñeco reinaba sobre ellos, y lo que venía sería más aterrador de lo que jamás imaginaron. La neblina se disipó lentamente, revelando un estrecho pasadizo que parecía no tener fin. Diego respiró hondo, acumulando el último vestigio de coraje que le quedaba. En el aire, las voces de los recuerdos lo acosaban, mezclándose con el eco de la risa del muñeco. «No te detengas, Diego», le decía Valeria. Pero en su interior un dilema se cernía. ¿Era realmente ella quien hablaba o un eco de la manipulación del demonio? Él avanzó, los pasos resonando como un tambor a lo lejos. Las paredes del pasadizo estaban cubiertas con fotografías de su infancia, momentos felices, risas, y su hermana siempre a su lado. Pero a medida que continuaba, las imágenes se tornaban distorsionadas, salpicadas de sombras que parecían moverse de un lado a otro. Aterrorizado, intentó desviar la mirada, pero algo lo atraía hacia ellas, como un imán. «¿Recuerdas esas noches cuando tenías miedo?», susurró una de las fotos, los ojos de su propio rostro reflejando su angustia. «Siempre había una sombra al final de la cama, ¿no? Te consolaba y te decía que todo estaba bien». La voz era familiar, pero el tono estaba impregnado de una siniestra diversión. Diego cerró los ojos, intentando no dejarse arrastrar por la manipulación. «¡Valeria!», gritó. «¡Dame una señal!». La neblina se partió, y ante él se materializó otra imagen. Era Valeria, sintiéndose vulnerable, atrapada en un rincón oscuro de la habitación. Su mirada era de súplica. «Ayúdame, por favor, no estoy sola, estoy atrapada aquí con él». De pronto un estremecimiento recorrió el pasillo. La risa del muñeco resonó con más fuerza. «¿Qué te detiene, Diego?».
No puedes ver lo fácil que sería volver a tu antigua vida. Olvida a Valeria y regresa a tu cómoda ignorancia. Aquí no hay espacio para rescatarla, solo para ceder al miedo. ¡Nunca! No puedo dejar que la oscuridad se lleve a mi hermana. Las palabras salieron de su boca como balas. La furia y el amor lo empujaban hacia adelante. Pero el eco del muñeco ya había comenzado a crear grietas en la realidad. Un fuerte crujido sacudió el suelo debajo de sus pies. Las paredes empezaron a cerrarse. Los recuerdos grabados en las fotos estallaron en fragmentos de cristal, agrediendo sus sentidos. Sigue adelante o te perderás, pero ten cuidado. Cada paso lo acerca más hacia su destino. Diego apretó los dientes. Con cada zancada, nuevos ecos resonaban en su mente, pero también recordaba la risa feliz de Valeria, recordando cómo siempre había estado a su lado. «Ella no te dejará ir», repetía la sombra del muñeco mientras Diego intentaba concentrarse. Por fin llegó a una bifurcación, una puerta resplandeciente a la izquierda y una oscuridad casi palpable a la derecha. La risa burlona del muñeco retumbaba a su alrededor. «Elige, niño. Uno es el camino hacia tu amor y otro a tu perdición». Un sudor frío le recorría la espalda y su corazón latía como un tambor de guerra descontrolado. Las palabras de Valeria flotaban en su mente. «Siempre confía en tu corazón». «¡Valeria!», gritó, el pánico y la esperanza colisionando en su pecho. «¿Dónde estás?» «A la izquierda, Diego, a la izquierda», respondió una voz, más fuerte, más clara entre la oscuridad. Pero el muñeco se burlaba. Su risa era una tormenta de desesperación. «No caigas en su trampa», advirtió, bailando sobre la línea entre la locura y la razón. «Ese amor te llevará al dolor, a una verdad que no puedes soportar». El corazón de Diego casi se detuvo. Cada palabra que decía lo hacía tambalear. ¿Y si el verdadero dolor está en no elegir? Finalmente, tomó su decisión. Con determinación, se dirigió a la puerta iluminada. Pero antes de cruzarla, sintió un tirón en su pecho, como si una cadena invisible lo retuviera. ¿Qué pasará contigo, Diego? Para salvarla, primero debes perder algo. ¿Estás listo para el sacrificio? La luz comenzó a desvanecerse, y de repente una imagen de su infancia apareció frente a él. Valeria riendo, jugando en el jardín. La visión se retorció, y se dio cuenta de que no podía entrar sin enfrentar el secreto que había estado enterrando por tanto tiempo, que estaba dispuesto a entregar por su hermana. Y entonces, con un último grito de furia, Diego atravesó la puerta. La luz lo cegó momentáneamente, y cuando sus ojos se ajustaron, se encontró en una habitación que parecía ser un espejo de su pasado. En la esquina vio a Valeria, pero había algo diferente en su mirada. «Diego, hazlo rápido, no me dejes aquí», gritó ella, pero al mirarla a los ojos, él sintió un horror inmediato. Aquella no era su hermana. El muñeco se hizo evidente en la sombra, listo para descubrir la verdad. La oscuridad siempre esperó por ti. ¿Qué elegirás? Atravesado por la tensión, Diego se dio cuenta de que la batalla final apenas había comenzado. Diego sintió que el aire se le escapaba a medida que la figura en la esquina se desvanecía, solo para ser reemplazada por una sombra alargada que se disolvía en el suelo. La habitación era un caos de recuerdos distorsionados, juguetes rotos, risas ahogadas y ecos de llantos que parecían provenir de todas partes. La risa del muñeco resonó como un tambor, llenando el espacio de desesperación. «¿No es hermoso?», murmuró la sombra mientras las paredes vibraban. «Todo lo que has dejado atrás resuena aquí. ¿No sientes el peso de la culpa, hijo mío? Es la carga del amor que llevas, pero a veces ese amor puede convertirse en tu mayor miedo». Diego se plantó frente a la sombra, el corazón palpitando a toda prisa. «No, no estoy aquí para dejarme arrastrar por tus mentiras. Tú no eres Valeria». «¿Pero quién es realmente Valeria?»,
El muñeco deslizaba su mano sobre el polvo que cubría el suelo, formando palabras que chisporroteaban con un escalofrío. ¿La conoces de verdad o solo es un recuerdo dulce que te persigue en la oscuridad? Ese interrogante lo golpeó duro como una piedra, y la habitación pareció girar a su alrededor. Diego sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las paredes se cerraban lentamente, como si el tiempo mismo se distorsionara. «No puedes jugar con mis recuerdos. Yo sé quién es», murmuró. Pero su voz sonó quebrada y dudosa. «¿De verdad lo sabes? Recuerda aquella noche, en el jardín, cuando Valeria no estaba sola. Siempre estuvo con alguien más, un compañero de juegos». La sombra se acercó, y la risa del muñeco se volvió inhumana, como un eco que retumbaba en su mente. Ella tenía a alguien que la cuidaba mientras tú dormías. Cuando te dormías, yo estaba ahí, y ella también. La imagen de Valeria riendo y jugando se distorsionó nuevamente, dando paso a una visión horrenda de alguien de espaldas, con la cabeza agachada sobre una cama. «No, esto no puede ser. Es solo una trampa», Diego balbuceó, cerrando los ojos con fuerza. Pero la visión ocurrió de nuevo, y pudo ver a otra figura, al mismo niño que alguna vez había sido, observándola a escondidas. «¿Ves cómo el miedo es todo lo que te queda? La oscuridad siempre llama a tus recuerdos más oscuros. ¿Qué harías por liberarla? ¿Arriesgarías lo que tienes, lo que has sido? ¿O preferirías seguir ignorando lo que realmente eres?», preguntó la sombra, mientras la habitación temblaba. Diego sacudió la cabeza, tratando de aferrarse a lo único que era real, la voz de Valeria. «No, no puedo dejar que me manipules. No eres más que una proyección de mi miedo». Las risas del muñeco rebotaron con fuerza, como una cadena de terror que lo atrapaba. «¿Crees que es tan fácil? ¿Que has olvidado lo que es perder? Tu sacrificio se acerca. Para salvarla, primero debes confrontar la verdad detrás de cada sombra». El suelo bajo sus pies se convirtió en un espejo, y de pronto la habitación transformó su apariencia, revelando habitaciones más oscuras y profundas, llenas de ecos de llantos y risas apagadas. Diego miró a su alrededor, sintiendo que el mundo se desvanecía, que el tiempo lo devoraba. «¿Qué es lo que tengo que enfrentar?» «Tu verdad», susurró el muñeco, su voz resonando en cada rincón. «Y cuando lo hagas, descubrirás el verdadero costo de amar». De repente, una figura emergió de las sombras. «Déjame ir, Diego, no mires hacia atrás». La voz era de Valeria, pero distorsionada, como un grito ahogado que atravesaba la oscuridad. Diego se sintió desbordado. Cada paso hacia ella parecía acercarlo más al abismo. Un grito desesperado resonó en su pensamiento, fragmentos de recuerdos que estallaron como cristales rotos. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad? Mientras la figura se acercaba y comenzaba a desvanecerse, Diego sintió que una prisión de sombras lo rodeaba. ¿Qué figura del pasado lo estaba atrapando? ¿Y qué oscuro secreto regía el destino de su hermana? Una única pregunta flotaba en el aire. ¿Estás dispuesto a descubrir hasta dónde puede llegar la oscuridad para llenar un vacío en tu corazón? Las luces comenzaron a parpadear, y en el centro de su mente la tensión alcanzó un punto crítico. «Diego, despierta». Y justo entonces el suelo bajo él se rompió. La habitación se desmoronó y la oscuridad los tragó a él y a la figura que parecía ser Valeria, a medida que caían hacia un sinfín de sombras y ecos perdidos. «¿No te asusta lo que hallarás en el fondo de ti mismo?», resonó la risa, y en un instante se hizo eco de sus miedos más profundos. Una revelación que prometía cambiar todo. «Te espero en la oscuridad». La caída pareció interminable, un torbellino de recuerdos y emociones que lo envolvía en una vorágine de pánico. Diego
perdió la noción del tiempo mientras la risa del muñeco se transformaba en un grito inhumano que retumbaba en su cabeza. El aire era pesado, como si 1000 sombras lo estrangularan. En algún momento sintió que sus pies tocaban suelo, pero el lugar en el que aterrizó no era el mismo del que había partido. Se encontraba en una habitación que le resultaba familiar, pero distorsionada. Las paredes estaban cubiertas de un papel arrugado y descolorido, y la luz tenue proyectaba siluetas inquietantes que danzaban alrededor de él. Con cada paso que daba, el eco de sus propios pasos resonaba como un lamento en la penumbra. «Valeria», llamó, su voz desgarrada, pero todo lo que recibió a cambio fue el susurro de su propio miedo. Un drip, drip. Distante sonaba, como si algo estuviera goteando sobre el suelo. Siguió el sonido, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al acercarse, descubrió un charco oscuro que emanaba un hedor nauseabundo. Cuando finalmente vio el origen, su estómago se revolvió. Era un viejo muñeco de trapo, la cara manchada y desgastada, los ojos vacíos, lo miraban con un aire de verdugo. «Diego», dijo el muñeco con la voz de Valeria, llena de un terror profundo, «¿por qué no me salvaste? Siempre estuviste ahí, pero nunca te atreviste a mirar la verdad». «No, no soy yo quien...» Intentó protestar, pero su voz se desvaneció en el aire espeso. Se sintió atrapado en una telaraña de recuerdos, cada momento conectándose, formando una red sin salida. La habitación giró y las sombras se acercaron. Hábitos de culpabilidad y dolor emergieron desde lo más profundo de su ser, luchando por salir a la superficie. 65. Fue en la habitación 65. Una voz susurró en su oído, descarnada y distante. Era un eco que aún llevaba consigo la dulzura de su infancia. Diego sintió que todo se encogía a su alrededor. «¡Eso no es cierto!», gritó, la desesperación estallando. «No puedo enfrentar eso, no quiero más». Pero antes de que pudiera apartar la mirada de la horrible verdad, una puerta se abrió de golpe al fondo de la habitación. Una luz brillante se filtró, y en su interior podía ver una figura que se transformaba en sombra antes de solidificarse. Era una niña, con un vestido blanco que ondeaba como una brisa de verano. «Diego», dijo ella. Su voz era un susurro que parecía estar lleno de esperanza. «He estado esperando. Por favor, ayúdame a salir de aquí». Diego sintió que la rabia y el dolor bramaban en su interior. Aunque quería correr hacia ella, el miedo lo paralizaba. «¡Valeria! ¿Eres tú realmente?» «No mires hacia atrás», ella insistió. Su voz empezó a temblar. «La oscuridad tiene ojos, y no le gusta que la desafíes. Confía en mí, y ven aquí». Mientras Diego luchaba entre la razón y el instinto, sintió que las sombras lo rodeaban, susurros indescifrables llenando la habitación. «No quiero perderte de nuevo», gritó, desesperado, extendiendo la mano hacia la imagen radiante que parecía desvanecerse. Con un último empujón hacia adelante, se apresuró hacia la luz, pero justo cuando su mano iba a tocarla, un tirón le atrapó el tobillo. La sombra del muñeco lo sujetaba, su risa se transformando en un grito desgarrador. «No puedes huir de la verdad». Diego sintió que caía nuevamente, pero esta vez no solo hacia la oscuridad, sino también hacia la revelación de una vida sumergida en secretos. El eco del dolor y la culpa lo envolvían como un sudario, cada vez más apretado. «¿Qué te ha costado realmente amar a Valeria?», resonó la voz de la sombra. «¿Hasta dónde llegarías para recuperarla?». Y en la caída supo que la batalla apenas comenzaba. «Es solo el principio, Diego», susurró la voz del muñeco, y con ella la oscuridad inundó su mente, revelando un sentimiento más profundo que el miedo. La devastación de conocer la verdad.
La risa resonó una vez más, y Diego se preguntó si realmente había alcanzado la luz. Mientras el mundo se desvanecía a su alrededor, se dio cuenta de que la oscuridad no solo lo había atrapado a él, sino que había robado algo inestimable de Valeria. ¿Qué pasará cuando finalmente enfrentes todo lo que has enterrado? Diego se encontró nuevamente en ese pasillo oscuro, un laberinto de recuerdos y miedo que parecían estrangularlo. A su alrededor, los ecos de su infancia resonaban en las paredes, punzando su corazón. La risa del muñeco lo seguía, una constante sombra que se cernía sobre su mente. «¿Qué has hecho, Diego?», susurraba. «Siempre has estado aquí, pero nunca te atreviste a mirar la verdad». Respirando hondo, decidió que era momento de enfrentar la realidad. «¡Valeria!», gritó, su voz retumbando como un trueno. «¿Dónde estás?». Las palabras se deslizaban entre las sombras, y un silencio abarrotador se instaló. De repente, un susurro familiar emergió de la oscuridad. «Diego». Era Valeria, pero su tono estaba plagado de temor. «Lucha, por favor. No les permitas que te controlen». Su voz era un faro en una tormenta oscura, y Diego sintió cómo su corazón ardía con determinación. Un temblor recorrió el pasillo y la figura del muñeco apareció, su rostro retorcido en una risa burlona. «No puedes salvarla. Ella fue parte de la oscuridad desde el principio. Lo que hay en su cama no es más que una caricia para ti». «¡Cállate!», gritó Diego, lanzando un puño de desesperación. «No dejaré que te la lleves». El poder que brotaba de su interior era un fuego vivo, alimentado por el amor y la protección que sentía por su hermana. «Entonces prepara tu corazón», murmuró el muñeco. Las paredes comenzaron a girar, y Diego se vio arrastrado hacia un abismo de recuerdos desgarradores. Cuando Valeria había dejado de ser solo su hermana y se convirtió en una figura de angustia y sombras. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que el torrente de emociones fluyera. «Siempre fuiste más que eso, Valeria. Tú eres mi hermana, y no permitiré que te consuma la oscuridad». En su mente se aferró a esos recuerdos felices, momentos de luz que su amor había compartido. Un rugido de ira resonó al fondo. La sombra del muñeco se transformó en un monstruo, amenazador y oscuro. «Aquí estoy, niño, listo para lo que viene». Pero algo había cambiado en Diego. Un aura de luz comenzó a brillar a su alrededor, dándole poder. «He decidido. Valeria, sal de ahí. Esta vez no me dejas, no voy a permitir que te atrapen». Con cada palabra su determinación aumentaba. La sombra dio un paso atrás, sorprendida. «No puedes destruir lo que hay dentro de ella. Te comerá junto con tu luz». «Puede que esté en su cama, pero estoy aquí, en su corazón». Diego lanzó sus brazos hacia adelante. «Dame poder para liberar a Valeria». Una luz resplandeciente emanó de su pecho, rompiendo las sombras, y las risas del muñeco se convirtieron en gritos de desesperación. En ese momento, todo lo que había creído verdadero sobre su hermana se conectó en un latido más fuerte que el miedo: el amor. «Valeria confía en mí». Las paredes comenzaron a desmoronarse, y cada recuerdo oscuro que la rodeaba se desvanecía ante la luz de su amor. «Rompe la caverna del pasado, lucharemos juntos». Diego sintió que la conexión vibraba en el aire entre ellos. Desde la penumbra, Valeria emergió, su rostro pálido recuperando color. «Diego, gracias, he luchado tanto». La sombra se retorció furiosa, pero ahora no podía mantenerlos separados. «Así es, hermana, nuestro amor es más fuerte que cualquier sombra. Siempre lo ha sido», gritó tomando su mano. La luz brilló más intensamente, y en esa luz la figura del muñeco se transformó, comenzando a desvanecerse en el aire. Con un eco de risa agonizante, la sombra fue tragada por el brillo de su conexión. «No, esto no puede ser». El eco de los lamentos se disipó y la habitación se llenó de una paz abrumadora.
Diego y Valeria se encontraron de pie, en su hogar. El frío se desvaneció e incluso la atmósfera cambió. Ya no había sombras acechantes ni murmullos inquietantes. Se miraron a los ojos, comprendiendo en ese instante cómo el amor había superado el miedo. «Estamos a salvo, ¿verdad?», preguntó Valeria, su voz temblando. «Sí», respondió Diego, tomando su mano con firmeza. «Siempre estaremos a salvo. Como hermanos, siempre lo estaremos». El vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier oscuridad, y mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana, anunciando un nuevo día, ambos sintieron en sus corazones que el verdadero poder residía en la unidad, en la lucha contra lo que atormentaba, y en el amor que los mantenía siempre juntos. Habían vencido. Ahora debes hacer algo que es vital para que sigamos creando historias como esta. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas aventuras que tenemos preparadas para ti, y no olvides darle al botón de like ahora mismo. Esto no solo me motiva, sino que ayuda a alimentar el algoritmo para que más personas descubran nuestras historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que acaba de revelarse. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es solo el comienzo y tú puedes ser parte de esto. No esperes ni un segundo más.